y ahora tenemos también gente que está conectada porque estamos, en muchos hogares, en muchas familias, y esta transmisión va a estar siendo vista y escuchada durante, unos días, los primeros días de la semana por lo menos. Entonces, estamos comenzando una miniserie que se llama Conociendo a mi Dios. Conociendo a mi Dios. Así que, ¿qué es lo que estamos buscando con esta miniserie? Que cada persona pueda conocer a Dios como su Dios, no como el Dios de papá y mamá o el de los abuelos, sino como el Dios del individuo a nivel, personal. Y porque estaba pensando que las nuevas generaciones normalmente repetimos cosas, hábitos, conductas, comportamientos de la generación anterior. O sea, aprendemos de papá y mamá, de los abuelos aprendemos cosas buenas o malas. Y en algunos casos las practicamos sin tener como claridad por qué. Y por eso el tema de hoy, en esta miniserie, se llama Hasta que Dios me hable. O sea, una forma de conocer a Dios es cuando me habla. No hay una forma más práctica de conocer a una persona a menos que la escuchamos. Y ustedes tienen que ver, los que están casados, las que están casadas, que tuvieron primero una etapa de noviazgo y hablábamos mucho y compartíamos y había muchos intercambios de ideas, de conceptos, de gustos, y luego determinamos que nos casaríamos con una persona. ¿Cierto? No fue como que hoy nos conocimos y mañana nos casamos. No pasó así. Por eso, conocer a Dios. Un día, una maestra le preguntó a su grupo de alumnos, a los niños, le dijo, ¿quién puede decirme quién es Dios? ¿Hay alguien acá en la clase que pueda decirme quién es Dios? Y un niño levanta su mano y dice, Dios es nuestro Padre. Él creó los cielos, la tierra, el mar y lo que en ellos hay. Y dijo el niño, y nos hizo sus hijos. Ese es Dios. Wow, la profesora lo miró otra vez y estaba perpleja por su respuesta y le dice, ¿qué hace que crea en la existencia de un Dios? ¿Cómo sabe que Dios existe si no le ves? Le dice la profesora. ¿Cómo sabes que Dios existe si no le puedes ver? Y el niño dijo lo siguiente, presten mucha atención a la segunda respuesta del niño. Él dice, mi mamá me dijo que Dios es como el azúcar en mi leche cuando se disuelve, que si la tomas, sabe bien. Así que si Dios no está en la vida, esta pierde su sabor. ¿Qué respuesta más sabia? O sea, el niño dice, mi mamá me tiene claro acerca de quién es Dios. Como no lo puedo ver, me dice, cuando echas el azúcar y está disuelta, no la ves. Es decir, casi siempre le pasamos a los niños la leche ya preparada. No le ven el azúcar, pero ahí la tienen. Dios siempre está. Aún en los pasos difíciles, aún en los momentos complejos de nuestra vida, Dios está. ¿Cuántos han visto un día nublado? Por favor, levante su mano. Levante su mano. Ese día no es que el sol no esté. Gracias por los que levantaron su mano. No es que el sol no esté. El sol sí está, pero hay una nube que se interpone entre el sol y nosotros en ese momento. Es posible que en otro lado y desde luego en otros lados, en otros sectores de la geografía, está alumbrando el sol, está brillando. Pero justo en el sector donde estamos hay una nube, pero el sol sí está. Dios creó al sol. Por eso está en todas partes. Yo les voy a hablar hoy de un personaje que conoció a Dios en sus travesías, en su tiempo, y logró ver la mano de Dios moviéndose a su favor. Este hombre se llama Moisés, y por eso vamos a manejar unas 3 partes. Esta enseñanza la vamos a dividir en unas 3 partes. La primera tiene que ver con que
Moisés disfrutó de una familia religiosa. Entonces hablamos, lo primero es que hay una familia, o el Dios mejor, el Dios de la familia. Moisés conoció al Dios de la familia. No sé si ustedes han escuchado personas que dicen, pues yo leo la Biblia porque mi papá siempre la leyó. Bueno, ¿pero qué significa la Biblia para usted? No, realmente no sé, es una situación de tradición. Nosotros en casa la leíamos. Bueno, yo oro porque en la casa oraban. Y algunas personas oran a la hora de las comidas porque en la casa oraron, porque los abuelos oraron. Pero a ciencia cierta, ¿qué están comunicando con esa oración? No tienen mucha claridad. Entonces, otra vez, traemos una herencia religiosa. Algunos recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. En mi caso, cuando tenía ya 17 años. O sea que hasta ese momento estaba bajo la sombra de lo que mis padres hicieron con respecto a Dios. Pero un día tuve la oportunidad de conocer a Dios. Así que entonces, lo primero que vamos a ver acá es que una familia religiosa tiene padres religiosos. Dice el libro de Éxodo, capítulo 2, para los que tienen sus Biblias, capítulo 2 en Éxodo, el versículo número 1, dice de la siguiente manera: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Bueno, para los que estudian la Biblia y los que están estudiando apenas ahora, que están comenzando, Leví era una de los hijos de Jacob, era el tercer hijo de Jacob. Entonces se formó una tribu, o sea, toda la descendencia de Leví es denominada la tribu de Leví. Esa tribu recibió el encargo por parte de Dios de administrar todo lo relacionado con la parte religiosa, con la parte cúltica, los devocionales, el oficio sacerdotal. Eran los levitas, la familia de Moisés, de Aarón, bueno, los levitas. Entonces, ese hombre, padre de Moisés, llamado Amram, entonces este hombre toma por mujer a una joven de la misma tribu y se casa con ella. Y tienen hijos, pero entre esos hijos le nace también Moisés. O sea que los padres de Moisés son religiosos. Y esa es la experiencia bonita que vive Moisés, que tiene unos padres que le enseñan que Dios sí existe. Y si algo, digamos, en mi caso, le agradezco a la religión tradicional, es que me enseñó que Dios efectivamente existe. Claro, no profundicé porque no me enseñaron a profundizar en esa relación con Dios, pero me enseñaron que Dios existe. Luego, vamos a encontrar que cuando se vive este tipo de relación, que es más religiosa que de intimidad con Dios, los hijos son creyentes, pero no discípulos. Entonces Moisés se va a crecer, va a desarrollar su vida y su personalidad como la de una persona que cree en Dios. Creyente entonces es declarar que Dios sí existe y que Dios es bueno, que Dios hace salir el sol y hace llover sobre todas las personas. Bueno, eso es creer en Dios. Pero discípulos ya, digamos, es mucho más comprometedor, porque el discípulo es alguien que aprende de su maestro. Así que entonces, la idea acá es que Moisés era un creyente, pero no un discípulo que aprende de Dios. Cuando encontramos esta parte en el libro de de Éxodo, lo vemos así. Entonces, él tiene una familia religiosa pero él no tiene una relación cercana con Dios. Luego vamos a encontrar que las familias religiosas no tienen comunión, o sea, con Dios. O sea, religión, pero sin comunión, es la segunda parte de esta enseñanza. O sea que la familia de Moisés le enseñó una religión, pero no a tener comunión. ¿Por qué? Porque Moisés es raptado o es retirado del seno de sus padres aproximadamente a los 6 años. Ustedes conocen la historia. La historia nos cuenta más o menos así, parafraseándola, que Moisés nace en un hogar en una época donde el rey de Egipto ordena que todos los varones, o sea, los niños que nacieran, fueran
decapitados o ahorcados, les torcieron el cuello, algo los asesinaran en el momento del nacimiento. Así que la familia de Moisés tiene que orar por la preservación de la vida de su hijo, pero además de eso, esconderlo por 3 meses, y a los 3 meses lo llevan al Nilo y luego es sacado del Nilo y regresa por una situación prodigiosa a la casa de sus padres nuevamente, donde está aproximadamente por 6 años. Esos 6 años fueron obviamente importantes, pero no lograron determinar lo que sería, digamos, como la plataforma de la vida de Moisés, porque se va muy temprano. Así que Moisés inicia su academia, su proceso académico a una temprana edad en casa que pues no es la casa de sus padres, donde la relación con Dios, la vida devocional, la intimidad con Dios, digamos, no es lo prioritario para el faraón, no es de relevancia. O sea, Faraón no se preocupa si Moisés ora o no ora. Tal vez así ha pasado en la casa de muchos de nosotros. Nuestros padres no se preocuparon si nosotros orábamos o no. Tal vez sea la situación suya también. Usted dice, bueno, pues con que tenga buenas notas, no pasa nada si ora o si no ora, si lee la Biblia o si no lee la Biblia, no pasa nada. Lo importante es que le vaya bien en el colegio o en la universidad. Pues así le pasó a Moisés. Por eso, esa religión sin comunión va a arrojar algunos resultados. Lo primero que vamos a ver es que Moisés tiene un problema de carácter. Moisés desarrolla un carácter rudo. Y el carácter justamente se va adoptando dependiendo el medio en que estamos, la familia que nos tocó, los amigos, profesores y todo ello en buena parte. Entonces dice el pasaje de Éxodo capítulo 2 y versículo 11 así: en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Claro, Moisés tiene ya 40 años, o sea, ya es un hombre, es un adulto, pero él sabe que aunque está en palacio y tiene muchos beneficios, no pertenece a esa familia. Entonces, Moisés tiene como la inquietud de salir para dar una vuelta y darse cuenta qué está pasando con los hebreos. Y descubre lo que ya vimos acá. El egipcio está golpeando al hebreo. Entonces, una muestra de su carácter rudo no se ve en el verso número 11, porque él apenas está ojeando, está dándose cuenta qué pasa en su entorno. Pero en el verso número 12, ustedes van a encontrar qué pasa con Moisés y su carácter. Verso 12 dice: entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Un acto producto de su carácter mal formado y pues una muestra de su vida sin relación con Dios. O sea, no es un hombre temeroso, no es un hombre de principios cristianos, no es una persona que ha hecho de la Biblia como su manual de consulta y de Dios su mentor primordial. Entonces, porque Moisés puede decirles, bueno muchachos, no tienen que pelear, no es necesario, vamos a arreglar las cosas por las buenas. Y decir al egipcio, ¿para qué golpeas al hebreo si al fin y al cabo está trabajando? Y si lo golpeas, pues va a rendir menos en el trabajo. Y llevarlos, digamos, a la conciliación. Pero Moisés no hace eso. Moisés primero, de manera meditada, observa los diferentes lados y ve que está solo con el egipcio y tal vez el hebreo, y entonces lo mató y lo escondió. Y yo estaba pensando que ese es un reflejo de nosotros, que esa etapa de la vida de Moisés, de religión sin comunión, es un reflejo nuestro en muchos pasajes de nuestra vida. Y no porque matemos a alguien. Tal vez usted dirá, ese no es mi problema porque yo no he matado a alguien, que yo recuerdo. Entonces, pero hay otros actos de nosotros como persona que muestran nuestro carácter, nuestra formación espiritual, nuestra relación, nuestra devoción, nuestra vida de temor a Dios.
de temor reverente a Dios. Tal vez algunos muchachos o los papás, bueno, quien sea independiente de su edad, digamos que tenemos una religión, pero no hay comunión con Dios, mentimos y no nos da por nada, o sea, no pasa nada. O nos comportamos mal en casa con la pareja y tampoco pasa nada. O nos comportamos mal con los padres o con los hijos y no pasa nada. O con los trabajadores o con los jefes. O hacemos un negocio que no es claro y no pasa nada. Esa es una muestra de un mal carácter, de un carácter rudo que no permite y que no tiene sensibilidad a Dios. Moisés entonces, al tener religión pero no comunión, hace cosas que no logran sensibilizarlo. O sea, no tiene la sensibilidad como para sentir el temor. No puedo matarlo, por ejemplo. No es religioso. Lo otro es que Moisés toma decisiones de manera apresurada. Ahora, miren ustedes, cuando hay, digamos, una religión, pero no existe comunión, tomamos cualquier decisión. Moisés hace así. Dice el verso número 15 en Éxodo 2. Dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en Madián. Cuando Faraón descubre lo que ha pasado, dice, bueno, esto no puede quedarse así. Moisés va a pagar por lo que hizo y va a pagar con su vida. Y Moisés logra escuchar, darse cuenta lo que está a punto de hacer Faraón. Inmediatamente desaparece, toma una decisión. La decisión de Moisés lo va a llevar a caminar alrededor de 300 kilómetros para desplazarse desde Egipto hasta Madián. Así que entonces se encuentra con los madianitas. Es una tribu nómada que está por el desierto y que su trabajo primordial es criar ovejas y de esto se sostienen en buena parte. Entonces, pues Moisés tiene que trabajar en eso. Camina 300 kilómetros a pie, no hay motos, no hay camionetas como las que algunos de ustedes tienen, pero tiene que movilizarse así. Pero además de eso, Moisés tiene que trabajar en algo para lo que no se preparó, para lo que no estudió. Es como que si usted, por ejemplo, estudia medicina y luego aparece una convocatoria para contadores. Y usted dice, pues no hay trabajo en lo que yo estudié, me voy a trabajar como contador. Por un lado no lo reciben y por otro lado, si lo llegaran a recibir, tendrían mucha dificultad para hacer bien una contabilidad o cualquiera otra que sea la situación. Así que entonces Moisés se ha preparado para administrar, para estar ejerciendo liderazgo frente a un pueblo, porque está en las mejores universidades de Egipto, pero ahora tiene que resignarse por un mal manejo en su carácter, por no tener una buena relación de intimidad con Dios. O sea que la religión no le sirvió a Moisés para evitarle tomar malas decisiones, en ese caso, o matar al egipcio o irse a Madián a estar 40 años detrás de las ovejas. Y otra vez es semejante a lo que a veces nos pasa. Hay decisiones que nos llevan como a un desierto o que nos llevan a una condición difícil que no es la que habíamos soñado y que ahí nos vamos a mantener por un tiempo, aunque mantenemos la vida. Sin embargo, no estaremos, digamos, lo suficientemente conformes, satisfechos, porque eso no es lo que habíamos soñado para nuestra vida. ¿Y qué hizo que eso pasara? Una mala decisión. Decidimos en un momento sin la dirección de Dios. Decidimos en un momento sin orar, sin consultar. Ahora bien, esto nos va a dar paso a una tercera parte interesante de esta reflexión. Y esta tercera parte tiene que ver cuando se escucha realmente a Dios. ¿Qué pasó en la vida de Moisés? Moisés, entonces, al escuchar a Dios, es otra persona. Moisés es uno antes de escuchar a Dios. Moisés es uno mientras que anda en su propia ley, tomando sus propias decisiones. Es uno. Y otro cuando camina a través del desierto y llega a Oreb. Vayan al capítulo 3, por favor. Capítulo 3 de Éxodo.
ahí vamos a encontrar otra vez a Moisés, pero ya en otra dimensión de vida, con otro enfoque. Y el pasaje nos va a mostrar, primero, que Dios le va a llamar la atención a Moisés, que Moisés está enseñado a ver muchas cosas naturales en el desierto, que lleva mucho tiempo viendo y escuchando cosas que de alguna manera no han logrado impactar de manera significativa a Moisés como para escuchar a Dios, como para percibir que Dios está en ese lugar. Y Moisés tiene que seguramente sortear tormentas de arena. Moisés tiene que sortear tormentas terribles que están acompañadas de brisa, de lluvias, de truenos, de relámpagos en el desierto, pero él no descubre a Dios en esas escenas. Pero luego Moisés va a tener que ser llamado por Dios de una forma diferente, de una forma, pues, digamos, mucho más impactante. Y lo que pasa acá, lo que va a pasar acá, es que en el versículo número 2 del capítulo 3 de Éxodo, dice la palabra: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés tiene la oportunidad de que Dios haga algo que Moisés no está acostumbrado a ver. Y eso que Moisés no está acostumbrado a ver es una zarza ardiendo y que no se consume. Otra vez, tal vez en todo el tiempo Dios le llama la atención a Moisés, pero Moisés no se percata de eso. Y esta vez Moisés sí lo hace. Ahora miren ustedes, Moisés puede decir: bueno, la zarza está ardiendo, dejemos que se queme la zarza, porque yo no tengo tiempo para ir a verla. Al fin y al cabo es algo que tiene que pasar, que se queme la zarza y ya, no pasa nada. Pero no fue así. ¿No les parece a ustedes que en algunos pasajes de nuestra vida cotidiana hemos reaccionado así? Que hemos pasado en la travesía de nuestra vida y que en oportunidades Dios ha querido hablarnos y han pasado cosas que nosotros las vemos como natural. Me quedé sin trabajo, es natural. El hijo tiene un comportamiento como muy feo, grotesco. Eso es natural por la época, los tiempos han cambiado. Bueno, el esposo tiene una conducta como fea, pero eso es natural. O sea, no hay como que nos llame la atención. Como que uno dice: no, sigamos y la vida sigue normal. Como que la esposa ahora es la que está comportándose de alguna forma no adecuada, pero eso es natural. Y así ocurren cosas, aparece un diagnóstico y uno dice: bueno, sí, normal, es una pandemia o es lo que sea, y es natural, y no logra llamarnos la atención. Y en algunos casos, Dios ha tenido que hacer cosas sobrenaturales, o sea, que se salen de lo común, que se salen de lo normal. A Moisés tuvo que incendiarle una zarza, y un fuego abrasador, pero no la consumió. Así que entonces, de esa forma, Dios pudo llamar la atención a Moisés. ¿Y qué es lo que quiero enseñar con esto? Que hay cosas que llegan a la familia o que llegan a la persona y que traen un propósito. Ese propósito es que le prestemos atención a Dios. Es como un grito de Dios. O sea, como que Dios nos está hablando: bueno, venga, por favor, fulanito, venga, bendice a Libardo, por favor. Y cuando aparece la zarza, esa zarza podría ser: Libardo, por favor, te dije. Entonces, como que ya me habla más duro. Entonces, yo les decía, la zarza para algunos puede estar representada en un diagnóstico. El doctor dice que, pues lamento tener que decirle, pero esa prueba salió mala, ¿cierto? Hay cáncer, por ejemplo. O el doctor tiene que decir, pues, la verdad, tengo que decirle que este examen dice que tiene diabetes, por ejemplo. Otra cosa, no sé qué otra cosa. Y entonces la persona inmediatamente se alarma. ¡Wow, Dios mío! ¿Cierto? Entonces ocurrió algo. O el muchacho tiene que decir: ¿saben qué? Me voy de la casa. Ya no estoy más en esta casa. Y está bravo, está súper rebelde. Entonces la zarza se encendió, la zarza.
está quemándose la zarza. Bueno, hay una llama ahí. Dios quiere hablar de alguna manera. Y algunos dicen, yo no tengo tiempo, listo, si se quiere ir, váyase, haga lo que quiera, yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado, muy ocupada. Aunque la zarza esté incendiada, algunos todavía no están en capacidad o no tienen el tiempo para escuchar a Dios, para conocer a Dios, porque vivimos de la sombra de otros, de la oración de papá. Hay gente que vive de la oración de la mamá, porque algunas señoras, y yo lo digo con respeto y yo elogio eso, algunas señoras, después de cierta edad, oran mucho, oran con mucha frecuencia, oran por los hijos, oran por los yernos, oran por las nueras, por los nietos, oran por toda la gente. Entonces hay gente que vive a la sombra de la oración de la mamá. Pero a Moisés, cuando fue a tomar decisiones, la sombra de esa oración no le alcanzó. Tenía que haber hecho sus propias oraciones. Tenía que haber hecho sus propios altares, su propio devocional. Y entonces, como eso es así, yo estoy diciendo ahora que hay algo interesante acá. Es porque Dios llama la atención a Moisés. Y la segunda cosa interesante acá es que Dios lo llama por su propio nombre. O sea, Moisés tiene una claridad absoluta que Dios está hablando con él. Porque en el verso número 4 dice, y viendo Jehová, verso número 4 de Éxodo 3 estoy, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Ahora, Moisés está seguramente observando en qué lugar encuentra el rostro o la silueta de alguien de tamaño gigante que le habla así, pero no lo ve. Pero él está con sus sentidos puestos en la zarza y descubre que la zarza, que la voz sale de la zarza y que pronuncian su nombre. Ahora, no hay más gente en ese lugar. Y Dios puede hablarle sin nombrarlo y decirle las cosas que le dijo sin nombrarlo. Pero no fue así. Moisés le responde a Dios, heme aquí. Y Dios le dice cosas de manera muy amorosa. Por eso yo digo, Dios lo llama y le instruye con amor. Y le dice, no te acerques. Raro, ¿no? O sea, pero dice no te acerques. Deja entrever que Moisés no está preparado. O sea, Moisés puede acercarse, pero si hubiera preparado, pero no ha preparado una atmósfera para acercarse. Pero miren Dios no quiere que se acerque. Claro, Dios sí quiere que se acerque, pero después de. Y por eso le dice, el texto dice así, le dijo, no te acerques. Luego le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces Dios le dice, bien, llegaste acá, pero no te acerques todavía. Ahora es posible que al quitarse el calzado, Moisés puede acercarse, porque el quitarse el calzado, significa reverenciar a Dios, pues en ese contexto. Así que entonces Moisés tiene que quitarse las sandalias y ahora estará preparado, porque ahora está preparado, ¿por qué? Porque entra en una dimensión que Moisés no ha entrado hace mucho tiempo, y es la de la obediencia, la sujeción. Moisés escucha una voz que le habla, que le dice, quítate los zapatos, y Moisés se los quita. ¿Me hago entender? O sea que la Biblia es la palabra de Dios, y podríamos leerla, que es escucharla, pero no quitarnos los zapatos. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? Pero leemos la Biblia, pero no la obedecemos. Estamos acercándonos con los zapatos puestos, sin reverenciar su nombre, sin tener en cuenta que Él es la persona más sublime, más maravillosa. Y por eso el tema hoy, conociendo a mi Dios, hasta que Él me hable, es la idea. O sea, ¿cómo debo conocerlo? ¿Cuándo y hasta cuándo? ¿Hasta dónde debe hablarme? Entonces estamos diciendo que Moisés ha caminado bajo una sombra que le hace creer que hay un Dios, pero no pasa nada más. Yo estaba pensando, no sé, en los cultos anteriores decía, es justamente lo que pasa
en una relación de noviazgo. Los noviazgos aplaudidos, digamos, asesorados por Dios, o por lo menos hasta donde Dios permite, es que le hagamos la visita a la novia y que hablemos un rato y seguramente que nos demos algunos besos y todo y nos vayamos otra vez cada uno a dormir a su casita. Así que entonces, cuando llegamos, la novia tiene un vestido, tiene un perfume, y el novio también llega bien vestido, y llega con su buena loción, y eso sí, con chocolates y con pan para la suegra, y algo así, pero no más. Pero cuando se casan, el novio puede ver a su novia en su plenitud. Puede hasta contar los lunares que tiene en su cuerpo. Y de igual manera la novia también con el novio, porque ya no son novios, ahora están casados. ¿Me hago entender entonces? Eso es lo que implica religión y lo otro es comunión. El novio que solamente ve a la novia por encimita, pero es posible que ni siquiera se va a casar con ella. De hecho, muchos noviazgos terminan y no se casan. Pero comunión es casarse. Es entrar a la habitación matrimonial, es vivir la luna de miel. Entonces, justamente, usted y yo necesitamos vivir una luna de miel con nuestro Dios. Usted debe tener una relación personal con Dios. Ahora, usted no va a creer más en el Dios de sus padres. A las 6 leíamos una parte del capítulo 15 de Éxodo, y en Éxodo capítulo 15 ya Moisés no habla del Dios de sus padres, sino de su propio Dios. Moisés ha adoptado a Dios como su Dios. Entonces, cierro con esto. Nadie agrada a Dios y nadie conoce a Dios por lo que hagan sus padres. Tal vez usted tiene 60 años ahora y todavía está viviendo el recuerdo de lo que hizo su mamá o su papá en relación con Dios. Ir a la iglesia, sentarse, volverse para la casa y no pasa nada más. Pero hay algo más, intimidad, entrar en el secreto, tener vida devocional, llorar en la presencia de Dios leyendo la palabra, por ejemplo, orar y hacer compromisos de fondo con Dios. El no conocer a Dios es justamente lo que nos hace vivir sin un compromiso de raíz, de fondo con el Señor. Pero el desafío hoy es para que cada uno tengamos una relación personal con el Señor. Todo lo que hay sobre sus pies tenga la bondad. Señor, nosotros hoy estamos delante de ti y es un gran privilegio poder hacerlo. Pero muchos, lo primero que hicimos en la relación contigo fue tratar de mantener la línea que trajeron nuestros padres hasta nuestros días. La relación que ellos tuvieron. El Dios de la familia, o el Dios de la iglesia, o el Dios del pastor. Pero no era nuestro Dios. Pero queremos, Señor, te invitamos para que seas nuestro Dios. Para que podamos hablar contigo, tener una relación de intimidad, una relación cercana, en la que te hablamos y tú nos hablas, en la que te escuchamos. Moisés no te conoció en las crisis de la vida, no te conoció en el camino del desierto, pero Moisés te conoció en Horeb, cuando tú le hablaste. Así que queremos que nos hables, Señor, que nos hables. Yo no sé cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero que me hables. Quiero que en ese tiempo de intimidad, mientras estoy en mi devocional personal, tú me hablas. No importa si usted tiene 10 años apenas, si tiene 8 años, si tiene 12 años, no interesa la edad, si tiene 80 años, no. Pero que usted diga al Señor, Señor, quiero que me hables, quiero conocer tu voz, quiero conocer tu voluntad, quiero tener una relación estrecha contigo, Señor. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias. No quiero pasar por estar ocupado y no prestar atención a los espacios que Dios está usando para hablarme. Te agradezco por darme la oportunidad. En el eterno nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga a todos.
Un abrazo y me encantó compartir este tiempo con ustedes.